Bien, buenos días con todos, mucho gusto. Continuando con el curso, hoy nos toca ver todo lo que tiene que ver con blockchain. Básicamente esta tecnología nos ayuda mucho para todo lo que es generar una transparencia en el manejo de información. Para que tengan una idea gráfica de qué es una blockchain, podríamos decir que es como una tienda de barrio donde el dueño tiene un cuaderno donde va anotando sus ventas, ¿no es cierto? Entonces él va todos los días anotando sus ventas y en ese cuaderno, pues obviamente él tiene todo el historial de ventas. Entonces el blockchain busca ser un libro mayor, ¿sí? Donde se registran todas las transacciones o toda la información que nosotros podamos incluirla. Con esa idea vamos a ver cómo funciona el blockchain como tal. Ok, podemos decir que, para que tengan una idea, una de las principales aplicaciones en las criptomonedas o monedas digitales es el uso de la tecnología blockchain, ¿no es cierto? Entonces, blockchain es la tecnología y el Bitcoin, que es la moneda digital, pues es el uso, es la explotación de esta tecnología, ¿sí? Pero, ¿qué es el blockchain? Como les había dicho, es un registro digital descentralizado de transacciones que se comparten entre los participantes de una red. Aquí es importante señalar el término descentralizado. Cuando uno escucha el término descentralizado, lo confunde mucho con el distribuido. ¿Y cuál es la diferencia? Ustedes saben que un modelo centralizado es donde hay un punto central, el punto focal es el centro de toda la operación. El distribuido mantiene su punto central y distribuye o redistribuye a su alrededor. Pero el descentralizado ya elimina el punto central. Eso es importantísimo en la cadena, en la tecnología de blockchain, de cadena de bloques. Porque ahora todos los nodos o todas las personas que tienen información o todas las computadoras que forman esta red tienen la misma información y es compartida entre todos. Antes, en el modelo centralizado y el modelo distribuido, solo había una persona o un solo nodo o una sola computadora que era el que llevaba el control de toda la información de esa red. Entonces, es importante esto, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de blockchain, hablamos de un registro digital descentralizado. Es decir, que ahora sí toda la información que nosotros tengamos en la red va a ser propiedad de todos los que están participando de esa red, de todos los nodos, de todas las computadoras que son integrantes de esa red. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de blockchain? Ya dijimos que es una base distribuida, pero lo importante es que esa base es almacenada en todos los computadores y pues se va de alguna manera organizando en bloques. Ya vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo es de estos bloques, sí, cómo es que se organiza esta información en bloques y pues se los va añadiendo en función del orden que van ingresando, ¿no? Pero todo esto tiene que ser principalmente con esquemas de seguridad y criptografía que permitan dar confianza. Podemos decir que blockchain es una tecnología adherente a la quinta revolución tecnológica, entonces podemos decir que ya es una tecnología disruptiva, ¿no es cierto? Bueno, en su estructura, ya cómo se compone el blockchain, vamos a encontrar los bloques, que es justamente el elemento principal. Vamos a encontrar los nodos, que son las computadoras que almacenan o que permiten realizar algún tipo de transacción a través de este bloque. Y finalmente, un elemento importantísimo, que es la encriptación a través de funciones hash. Las funciones hash no son nada más que algoritmos de 256 bits que permiten dar seguridad y secretismo a la información. Pero ¿cómo funciona? Aquí les he traído un ejemplo de un bloque. Sí, por ejemplo, podemos tener un identificador de bloque, pero esto es importantísimo. El nonce. El nonce es el identificador de bloque en la cadena, es decir, en la cadena de bloques, ¿qué bloque, lugar ocupas tú? Ese es el nonce, el que me identifica el lugar dentro de la cadena de bloques. Y luego, pues obviamente tenemos todos los datos que podamos nosotros poder incluirlos o sumarlos, sea esto una transacción, sea esto un nombre, cualquier dato que ustedes quieran almacenar. Y lo importante, entra aquí la criptografía con el hash. Lo que hace el hash es que toda la información que ustedes
puedan ingresar tanto desde el número del bloque, el identificador del bloque, los datos que estamos transmitiendo son codificados y encriptados de una manera asimétrica. Miren lo que estoy diciendo, utilizando eh, criptografía asimétrica en el que ya se convierten en dígitos hexadecimales. Miren ustedes, aquí están los dígitos hexadecimales que toda la información que ingresemos se van a convertir en dígitos hexadecimales. Entonces, así funciona un bloque. Pero ¿cómo es que se interrelacionan los diferentes bloques, las diferentes computadoras, las diferentes personas? Aquí hay un link que es muy práctico. Vamos a abrir este link, denme un segundo, para que ustedes puedan utilizar esto. Les voy a enseñar cómo funciona este link. Sí, todo esto está en el material de estudios, lo pueden revisar ahí sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, miren, ahorita voy a cambiar, a dejar de compartir para compartir este link. Es de una manera muy práctica cómo opera. Entonces, miren, habíamos hablado del hash. El hash lo único que hace es encriptar, ¿sí? En 256 bits la información que yo quiera. ¿Qué quiero decir? Si es que donde dice datos, yo pongo mi nombre, miren cómo va cambiando el código hexadecimal, ¿sí? Con toda la información que yo estoy ingresando. Entonces yo aquí puedo poner cualquier tipo de instrucción, cualquier tipo de información, cualquier tipo, hacer transacciones, lo que ustedes quieran poner. Lo importante de esto es que el hash empieza a encriptarme en códigos hexadecimales, ¿sí? Y luego lo pasa a códigos ya alfanuméricos. Y este es el código en el que toda la información que yo ingresé, miren, y si sigo ingresando más información, el código de encriptación empieza a cambiar. O sea, de esa manera yo doy seguridad a que la información que estoy transmitiendo o enviando, pues es una información segura. Ahora, ¿cómo funciona el bloque? Miren ustedes. El bloque, como les había indicado, básicamente tiene varios componentes. Un número de identificador de bloque, el identificador de bloque per se, los datos, aquí puedo poner cualquier dato que ustedes quieran. Sí, el hash, que es lo que les dije, que es la criptografía de la información. Aquí está entrando el bloque, el identificador de bloque, los datos que quiero mostrar y eh, todo está codificado y encriptado. Pero miren, el minar, esta actividad de minar o la minería de bloques, lo que quiere decir es que yo quiero que me identifique a este bloque o a esta transacción dentro de la cadena de bloques. Entonces, cuando yo digo minar, la minería en el blockchain significa que esa información primero tiene que transmitir a todos los nodos, identificar una cadena en la que esté libre para poder hacer la transacción de eso. Entonces, la minería en una blockchain es buscar una cadena disponible para poder transmitir la información. Y imagínense ustedes en una red de 1 millón de personas que tengamos. ¿Se imaginan la cantidad de cómputo, la capacidad de cómputo que se requeriría para identificar qué cadena está libre? Pues esa actividad lo realizan ciertas personas, o lo podemos realizar cualquiera, pero ya lo realizan ciertas personas que están o disponen de una infraestructura computacional bien, bien fuerte, ¿no? Porque el reto aquí es ganar primero, identificar el puesto es ganar, te dan un bono, ¿no? Te dan un bono muy interesante para que tú puedas seguir minando, entonces para promocionar que tú sigas minando. Pero mientras más crece la red, se vuelve mucho más complicado y se requiere más capacidades de infraestructura tecnológica para identificar el bloque eh, que yo pueda transmitir. ¿Ok? Entonces la cadena de bloques, miren ustedes cómo se forma. Esperemos que
podamos verla. Ya, aquí está la cadena de bloques. Entonces, miren, aquí hay el bloque uno, bloque 2 y bueno, puede haber miles de bloques, ¿no es cierto? O los bloques que nosotros queramos o los nodos que quieran tener. Aquí hagamos cuenta que cada bloque es una computadora, que cada uno tiene su computadora, entonces un bloque de una computadora, de un nodo de una persona es el uno, y el de otra persona es dos, de otra computadora es tres y así sucesivamente. Todos los bloques ya sabemos cómo funciona, pero el primer bloque es del bloque Génesis, desde el 0000, ¿sí? No hay otro anterior. ¿De acuerdo? Entonces, este número del Génesis, el bloque Génesis que inicia toda la cadena, inicia con el cero. Pero miren, yo les dije que toda la información que pongamos, por ejemplo, yo voy a decir que en el Génesis soy yo, Javier Barragán, él ya tiene un hash que me identifica a toda esta información de esta cadena de bloques. Este hash de aquí se vuelve a ser parte de la siguiente cadena de bloque. Miren ustedes, 0C6929, 0C69, y todo se vuelve ya parte de la siguiente cadena. Es decir, que con esta criptografía, ¿sí? Con esta información secreta, se vuelve a ser parte de la otra cadena y esa es parte de la información que yo estoy mandando. Por ejemplo, aquí digo uso de monedas digitales. Entonces, si se dan cuenta, el anterior se permanece constante, pero con la información que yo quiero reenviar, empieza a generarse un nuevo hash. Y este hash va a ser el anterior del siguiente bloque con el que yo estoy trabajando. Entonces, miren ustedes, el anterior viene a ser parte, perdón, el hash del bloque 2 viene a ser parte de bloque número 3. Y es así como se genera la cadena de bloques. Y de esa manera se dan cuenta cualquier información que yo quiera transmitir, pues a, eh, se va a insertar en toda la cadena. Justamente por esta cadena a través de la criptografía, a través de los hash. Eso es lo importante de este tipo de temas porque, de esta tecnología, porque con esto lo que nos da es mucha seguridad al manejar información, porque sabemos que ahora sí, cualquier información que yo tenga, ¿sí? En mis computadoras, pues va a ser transparente. Cualquier información que yo transfiera va a ser conocida por todos. Si no hay aquí, como ustedes se dan cuenta, no hay chance a cambiar o revertir alguna transacción, alguna información que haya enviado, porque no puedo saber quién me envió, no puedo saber nada. Esto es secreto, está encriptado, no puedo saber el origen. Yo sé que este hash está vinculado al anterior y así sucesivamente, pero nada más. Eso es lo importante cuando hablamos de cadenas de bloques. Y esa es la manera como funciona el blockchain. ¿Sí? Voy a pasar, ahora sí dejar de compartir y regresamos a nuestro material de estudio. Entonces, como ustedes pueden ver, como les había indicado, la cadena se va formando básicamente con los enlaces criptográficos que cada bloque empieza a desarrollar. Siempre hay un génesis, siempre hay un primer bloque, que es el bloque 000, pero obviamente con la información que yo voy a mandar, genera un hash y este hash es parte de la cadena siguiente y así sucesivamente. De esa manera se genera la cadena de bloques. Ok, ¿qué características podemos ver inmediatamente? Básicamente que la comunicación, como ustedes se dan cuenta, se genera peer-to-peer, nodo-nodo, computador-computador. Y de esa manera es que se va enganchando la cadena, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces eso se llama básicamente un entorno peer-to-peer, P2P. Sí, porque como ustedes se dan cuenta, una cadena está en un computador y la otra, entonces yo voy peer-to-peer, uno a uno, ¿no es cierto? Pero puedo tener ahí miles de peers, ¿no es cierto? Peer A, peer B, peer C, peer D, peer E. Claro que va a ser un orden. El A con el B con el C y así sucesivamente.
Una vez que ya establezco esa cadena a través de los enlaces criptográficos, yo puedo compartir toda la información y mantener la información única. Eso en el blockchain se llama la verdad única o única verdad, que es decir, que es la transacción que he compartido con todos. ¿Ok? Y eso garantiza que no pueda haber ningún cambio en la cadena de bloques y que cualquier cambio que se exista tiene que ser validado y aceptado por todos los integrantes. ¿Sí? Y por consenso. Entonces, eso es lo que le da la característica principal del uso de esta tecnología. La transparencia, la inmutabilidad, el que no permitir ningún tipo de cambio de la información enviada. Entonces, aquí está, entre las propiedades principales, está la descentralización, que habíamos visto a qué se refiere, la transparencia, como les digo, la inmodificabilidad y también que es, como ya es seguro, es muy difícil que alguien nos hackee, que alguien entre a alterar algún tipo de información que se está manejando dentro de la cadena. Entonces podemos decir que la blockchain opera como un proceso que permite a los nodos de una red validar, registrar cambios. Esto funciona como un libro mayor, como les había indicado al inicio, ¿sí? De una manera sincronizada, distribuida a través de todos los nodos, las computadoras que conforman la red. Es importante destacar que cada nodo participante cuenta con una réplica de este libro, asegurando que la información esté íntegra, ¿no? Y sea compartida con todos y que no exista ningún fallo en cuando nosotros queramos revisar algún tipo de información. Bien, les había dicho que una de las bases principales de la criptografía y se dan cuenta que a través de los enlaces criptógrafos se puede armar la cadena de bloques y claro, la criptografía no es nada más que el arte y la técnica de crear mensajes codificados mediante procedimientos de claves secretas con el propósito de que solo la persona destinataria o quien posea la clave pueda descifrarlos. Entonces aquí hay un ejemplo, el mensaje que yo estoy enviando es, por ejemplo, zorro se utiliza un algoritmo hash de encriptación y al final yo voy a tener un valor hexadecimal que es el que al finalmente ese es el transmitido. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona este hash, ¿no? Como ejemplo. Entonces podemos decir que en la criptografía básicamente lo que busca es disponer de confidencialidad, de integridad, autentificación y no repudio. Es decir, que toda esa información sea compartida y aceptada por todos. Y les había indicado ya que la cadena de bloques se forma a través del uso de enlaces o criptógrafos o el empleamiento o el empleo de la criptografía. Y para esa criptografía, para usar esos algoritmos descifrados, hay dos tipos o dos técnicas de cifrado. El cifrado simétrico, que emplea una clave compartida. Generalmente aquí se utiliza un algoritmo, el AES, que es muy comúnmente utilizado. Y para el asimétrico, aquí en cambio se utiliza una clave pública y una clave privada. ¿Por qué? Porque la pública es, cualquiera puede verlo, pero la privada es tuya. La encriptación tuya es la que te da seguridad a ti. Entonces, en blockchain se utiliza justamente algoritmos de RSA que me permiten hacer cifrado asimétrico y que me permite utilizar una clave privada con la que tú firmas y indicas que es de tu propiedad y la clave pública que es la que tú das a la persona que va a recibir el mensaje y con esa puede recibir el mensaje, pero no puede ir y revisar lo anterior, no puede saber tu identidad, no puedes, porque tienes una clave privada que te protege. Bien, para que ustedes tengan idea cómo es que funciona una, una encriptación simétrica, les he traído, por ejemplo, el ejemplo de la encriptación César, la simétrica César, o conocida por encriptación por desplazamiento. Aquí básicamente lo que se hace, por ejemplo, si tengo todo el alfabeto, aquí yo digo voy a desplazar 4. Entonces, en la segunda de abajo yo desplazo 4 lugares. A, B, C, D. Entonces, ahora la letra A va a tener el valor de E, la letra B de F, la C de G, y así sucesivamente. Lo único que he hecho es desplazar 4 puestos y ahora sí, si es que yo quiero, por ejemplo, mandar el mensaje Hola mundo. Entonces, si desplazo 4 puestos, eh,
Vamos, la H quiere decir que es la L. Entonces, el primer, en vez de H, va a ser la L. La O. La O va a ser ahora, desplazado 4 puestos, la S. ¿Sí? Segundo va a ser S. Y así sucesivamente con todos los caracteres, lo comparo acá y voy sacando el código que voy a enviar. Entonces, de hola mundo cambiamos a E, S, P, E, Q, Y, R, H, S. Miren, si nadie sabe cómo, con qué tipo de encriptación, qué condiciones puse para el algoritmo, nadie va a poder lograrme desencriptar esto, ¿no es cierto? Y esa es la manera o el esquema como se trabaja en la criptografía. Pero el cifrado asimétrico básicamente lo que hace es que si yo tengo una información, yo lo encripto de una manera privada, con un algoritmo privado, donde yo pongo mi clave y mi contraseña y eso envío, pero también le encripto con una llave pública, con un password público que yo puedo compartir para que el que recibe esa comunicación pueda abrir el texto y revisar, pero no puede ir más atrás porque aquí ya la llave privada me protege y me da la privacidad que yo requiero, que nadie sepa quién envió ese mensaje. Es así como funciona la criptografía o el cifrado asimétrico. Bien, básicamente dentro de la cadena de blockchain, otro de los componentes importantes son los mecanismos de consenso. Y un mecanismo de consenso no es nada más que una regla, una normativa, un algoritmo matemático que emplean los nodos de la cadena para llegar a un acuerdo sobre cuál es la versión válida de la cadena de bloques. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero actualizar el software de la cadena, entonces yo tengo que empezar a tener un consenso de todos los nodos para poder actualizar. Si es que uno me dice que no, no ser todos, pero si es que hay el consenso de todos los nodos, pues obviamente ahí se actualizará. Entonces es importante conocer que estos mecanismos agrupan que todos los participantes estén de acuerdo en la validez de las transacciones y en utilidad del registro. Básicamente, blockchain utiliza la prueba de trabajo. En una blockchain privada, como las Bitcoin, como el Ethereum o cualquier criptomoneda que utilice blockchain, pues utiliza una prueba de trabajo, ¿sí? Y pues aquí es importante que lo que hace es una minería de datos para identificar qué bloque está disponible, cómo hacer la transacción, pero y eso les comunica a todos los participantes, ¿no es cierto? Sin embargo, hay blockchains públicas que ya vamos más adelante que pueden trabajar en cambio con mecanismos de consenso de prueba de participación, que lo que le hace es invitar a los recursos que quieran participar o hacer algún tipo de transición o compartición de información, pues que lo pueden hacer sin incluir a todos, ¿sí? Y eso lo hacen, por ejemplo, las públicas, las que son centralizadas, ¿no es cierto? En las descentralizadas de ley es la prueba de concepto porque tiene que haber un consenso de todos. Pero en la prueba de participación, el que administra y la cadena, como es centralizada, va a tener esa potestad de asignar quién entra y quién sale o quién puede modificar o puede hacer algún tipo de cambio, ¿no es cierto? Y finalmente hay una prueba de autoridad que lo que hace es básicamente identificar cuál es el nodo que más transacciones o más participación tiene en la nube y a él le asignan una cierta autoridad para que él pueda permitir ingresar o sacar o cambiar o modificar algún tipo de información. ¿Ok? Otro de los términos importantes cuando hablamos de los blockchains, ustedes van a escuchar lo que es el contrato inteligente. Pero el contrato inteligente no tiene nada que ver con los contratos legales o con la línea legal. Esto más básicamente se lo define como una programación que está en el back-end de alguna cadena, algún proceso ya establecido. ¿Qué quiero decir? Que no son nada más que son secuencias, comandos o instrucciones que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones y que están diseñados para ser incorruptibles debido a la ejecución descentralizada en una red blockchain. Les pongo un ejemplo. Háganse en cuenta que ustedes están caminando por la calle y encuentran una maquinita
que vende refrescos o algún tipo de snack y les apetece a ustedes comprar un snack. Entonces yo meto una moneda, pongo el valor, pongo el código del snack y pongo enter o go o comprar, como esté la máquina. La máquina, al recibir todas esas características, esa información, procesa algo. Entonces, la máquina, una vez que recibe el go, empieza a ejecutar instrucciones, ¿no? Entonces, saldrá el producto, empujar el producto, caerá y obviamente saldrá. Esos procesos que están tras o que inician luego yo de ingresar información, esos se llaman contratos inteligentes, ¿sí? Eso básicamente se utiliza aquí en el blockchain y finalmente, pues podemos decir que hay diferentes tipos de blockchains. Hay las blockchains públicas. El acceso puede acceder cualquier persona sin ningún problema, no tiene permisos, sí puede ser incluso anónimo. Si la seguridad lo hacen a través de mecanismos de consenso, de pruebas de trabajo o pruebas de participación. Y cuando es abierto, empieza a haber ya problemas de procesamiento de transacciones, ¿no es cierto? Se vuelve un poco lento. Pero están las blockchains privadas, las Bitcoin, de de las criptomonedas principalmente, donde pues obviamente el acceso tienes que hacerlo a través de un software específico, a través de un password, de un acceso proporcionado previamente por la organización. Requieres ya de permisos y ingresar identidades que sean conocidas por el sistema, utilizan aquí básicamente el algoritmo de consenso, pues básicamente puede ser transacciones verificadas o el prueba de trabajo. Y claro, ya cuando son más privadas, pues aquí empieza a ser mucho más ágil y más rápido todo lo que es la transacción el intercambio de información, ¿no? Y finalmente tenemos las blockchains federadas o las blockchains de consorcio que pertenecen ya a organizaciones múltiples, organizaciones multinacionales que ya tienen permisos, identidades conocidas y que utilizan diferentes algoritmos de consenso, sí, y generalmente son mucho más ágiles y rápidos, ¿no? Esos son los tipos de blockchain que podemos encontrar. Y en lo que se refiere a plataformas, hoy por hoy hay una infinidad de plataformas, sin embargo, entre las más conocidas podemos ver el CreateBlock, el Avalanche Change, el Open Change. Y bueno, ahí está la lista de todas las plataformas que ustedes pueden desarrollar algún tipo de demo dentro de sus organizaciones o pueden consultar más qué tipo de cadena utiliza, si es centralizada, descentralizada, si es distribuida. Bueno, ahí están todas las plataformas ya disponibles en el mercado, entre las más reconocidas y que ustedes pueden, de ser de interés, pues revisarlas, ¿no? Y bueno, este tipo de tecnologías se utilizan en diferentes partes. Por ejemplo, para todo lo que es el comercio internacional, aquí se hace una trazabilidad de productos, de qué producto, incluso pues se podría decir desde qué producto, por ejemplo, si yo exporto banano, puedo tener trazabilidad incluso de la finca, de la ciudad, del país, del propietario de esa empresa, del puerto donde estoy embarcando, del barco donde yo estoy enviando, las paradas que hace el barco, la ruta que sigue el barco, el puerto donde llega, el valor que debo pagar en aduanas, la persona que se urbaniza, incluso puedo llegar a tener trazabilidad hasta del cliente que consume ese producto. Miren ustedes, hasta dónde podemos llegar con una cadena blockchain. Obviamente, con la trazabilidad se puede hacer el rastreo de mercancías en las industrias aseguradoras. Obviamente, con esto se empieza a hacer rastreo de documentos, rastreo de trámites y demás cosas de esto. Se utilizan ONGs. Y bueno, la aplicación más conocida del blockchain son ahora, hoy por hoy, las criptomonedas, ¿cierto? Las monedas digitales. Eso es lo que les he tenido preparado para el día de hoy, así que doy paso a algún tipo de pregunta, comentario, interrogante, pues, y lo podemos revisar cualquier tema que ustedes tengan pendiente. Pueden enviar sus preguntas por el chat o abrir sus micrófonos para poder revisar si tienen alguna consulta, duda, sugerencia. Queda el micrófono abierto. Hola, buenos días. ¿Puedo Va, preguntar? por favor. A ver, entonces,
supongamos, por ejemplo, en el Bitcoin, este blockchain es para las transacciones y las empresas, por ejemplo, que están haciendo una transacción, es la que comienzan a generar un bloque. Mira, Anastasio, por ejemplo, tú mm, quieres comprar bitcoins, ¿verdad? Entonces, para comprar bitcoins, primero tú tienes que bajarte algún software que sea reconocido por Bitcoin. Ahí tienes bitcoin.org, bitcoin.com, ahí tendrías que ver cuál. Entonces, entras tú y bajas lo que se llama una billetera digital, que es el software, que te permite hacer las transacciones de la moneda, del Bitcoin como tal. Tú le bajas ese software, lo instalas en tu teléfono celular o en tu computador, como tú quieras tener el acceso, y te registras. Entonces, el rato que tú te registras, él empieza a hacer una minería en toda la red para ver en qué bloque, en qué cadena te van a ingresar. ¿Qué bloque? Entonces, una vez que tú ya aceptas, te dicen, listo, ya eres parte de la cadena de Bitcoin ORG. Puedes comprar los Bitcoins a un precio X, no sé cómo estará en este momento, pero en función de la oferta y la demanda, el valor del Bitcoin empieza a fluctuar, ¿no es cierto? Si tú quieres hacer una compra, entonces tú ahí escoges con qué plataforma quieres comprar, porque hazte cuenta que dentro del contexto o el entorno del Bitcoin hay intermediarios financieros. ¿Cuáles son los intermediarios financieros? Aquellos que te dicen, listo, ¿quieres 20? Yo te doy a... Haz cuenta que estos intermediarios financieros son casas de cambio. Si yo voy a comprar Bitcoins, claro, yo te digo, a ver, te doy un Bitcoin, $1. Pero puede haber otra que te diga, no, aprovechame, ahorita yo estoy de oferta un Bitcoin 50 centavos. Entonces tú empiezas a ver con quién te quieres ir, ¿no es cierto? Donde puedas ganar más Bitcoin. Entonces tú compras, escoges con qué intermediario clic y te sale y empiezas a ingresar. Te dicen, ok, paga. Y esa actividad ya te meten dentro de un bloque, ya tú eres parte de la cadena de Bitcoins. Entonces, si es que entra otra persona, cualquiera, o si es que las que están ahí te quiere hacer un pago a ti, esa transacción va a salirte en el teléfono, en esa aplicación que el usuario X, Y, Z, no sé, hizo la transacción, o el bloque tal hizo la transacción al bloque tal, y es de $20, por ejemplo. Entonces, es así como se forma. No sé si es que ahí está claro o te confundí más. Sí, pero entonces los que comienzan a minar, ¿en qué momento lo hacen? El momento que tú ingresas, sale a todos los minadores un mensaje que dice ahí, se busca nuevo bloque. Entonces ellos empiezan a minar y el que primero gana, ese te lanza, te dice, listo, aquí está, ingresa los datos. ¿Me explico? Supongamos, si yo quisiera comprar bitcoins, descargo la plataforma y entonces al comenzar a ingresar mis datos, se comienza a generar un blockchain. Se genera el blockchain y sale un Y mensaje que entonces dice, un minero listo, comienza a buscar para ver dónde me puede está. colocar. Y el que primero te encuentre, ese gana un bono. Creo que es ahorita no estoy, no, ¿cómo decir? Me tendría que ver, no. Se gana un bono de $1,000, Ok, por decir. ajá. Pero cada vez eso va aumentando. Ahorita creo que está en $50,000, para que te des cuenta. Pero para tener esa inversión de $50,000, yo tengo que tener atrás un sistema de cómputo loco. O sea, con cualquier computadora normalita se te va a romper la computadora al hacer eso. Porque es tanta información que tienes que minar y buscar dónde te haces la transacción y intercambiar esa información con todos los peer-to-peer, computadora a computadora. Imagínate la cantidad de transacciones que tienes que hacer para encontrar ese bloque nuevo. ¿De acuerdo? Ok. Voy entendiendo. Muchas gracias. Tú sabes. Ok. ¿Alguien más, por favor? Oscar Solís Eh, consulta hola, si José Luis Novelo por acá. ¿Me listo. escuchan? Te escucho. Sí, mira, mi consulta va en el sentido, por ejemplo, si una compañía, ya sea privada o pública,
decidiera unirse, por ejemplo, a Bitcoin y empezar a hacer minería, como decir, tuviera los recursos de cómputo, ¿cómo es el proceso eh, para unirse a esa red? Que es, digamos, una red privada. Hay que hablar con el organismo lo audita, le dice, déjame ver, eh, o hay algún requerimiento de cómputo mínimo, máximo. No, ¿Cómo se da ese proceso? tú puedes ingresar a cualquier red y ahí te dice minar. Si tú quieres ser minador, además si quieres hacer toda esta búsqueda, ahí dices minar y te da la opción que tú hagas la minería. Pero nuevamente, como es mucha cantidad de información que vas a empezar a buscar en todos los nodos que conforman la red, la capacidad es tan grande que y hay empresas, hay organizaciones que se montan un data center para hacer minería de datos. Entonces, ganar a ellos es bien complicado, porque ya tienen infraestructura de hiperconvergente, de alto rendimiento. Entonces, si tú quieres entrar a Bitcoin a a ser minero, lo puedes hacer. No te digo que no, eso es gratis, eso lo puedes hacer tú. Ahí mismo, abajo, cuando tú ingresas, te dices minar. O sea, tú dices, yo quiero minar, aplastas eso y te dan la facilidad que tú hagas. Así mismo como ingresas, lo fácil de ingresar, así mismo puedes salir. Acuérdate que la intención o por qué gana valor un Bitcoin o una moneda digital es por la oferta y demanda y la seguridad que dé al mercado. Y otra característica es la escasez de la moneda. Por ejemplo, el Bitcoin solo tiene 21 millones de Bitcoins hasta el 2034. Entonces, esa escasez hace, por ejemplo, yo ahorita me encantaría estudiar dinero, compraría $5,000 en Bitcoin y los tengo ahí para hasta el 2034, porque sé que en el 2034 esos $5,000 van a valer millones de dólares, porque todo el mundo se va a pelear por esos Bitcoins. Entonces, Mira, dime. más bien mi pregunta era en el sentido así, por ejemplo, observando el caso de El Salvador, Ajá, que El Salvador como ente gubernamental entiendo yo que él está en ese proceso, ¿no? Ha hecho data centers para hacer minería y de alguna manera está invirtiendo no solamente dinero líquido, sino también recursos, ¿no? Para, sí, si, vamos a decirlo, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, de donde yo resido, si el Estado de Nicaragua quisiera entrar en esa dinámica, eh, eh, ¿cómo dimensionar ese centro de datos? Eh, A ver, ojo ¿Qué con esto. Vea, necesidad? eso lo vamos a ver en el capítulo 3, ya el concepto de la moneda digital del Banco Central. Sí, Generalmente los países, tú sabes que quien regula el sistema monetario financiero nacional son los bancos centrales. Y uno de los medios principales o los activos principales es el efectivo, el circulante, ¿no es cierto? Y sí. los medios de pago. Pero con la aparición de las tecnologías de información y comunicación, esos medios de pago se volvieron medios de pagos electrónicos, pero obedecen a cuentas de ahorros, cuentas corrientes, a pólizas o dineros que se hagan líquidos o dineros a mediano o corto plazo, a contratos que se hagan líquidos en un cierto tiempo, ¿verdad? El mantener una moneda, el que esté un billete en tu bolsillo, eso tú sabes que es un dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir fiduciario? ¿Qué quiere decir ese dinero? Que el billete, el papel que tú tienes que dice $100, el hacer ese billete cuesta 50 centavos, pero el valor nominal es de $100. El valor intrínseco es de 50 centavos. Es lo que cuesta hacer ese billete. Pero el valor nominal de ese billete es $100 y tú lo manejas con valor nominal. Ahora, el momento que el Banco Central empiece a abrir el tema de manera descentralizada, sin control, el sistema financiero de un país se vuelve un caos. Se vuelve un caos porque otro de las premisas es que el Banco Central lo que hace es tratar de
identificar que no sean dineros de blanqueo de actividades ilícitas. El rato que tú, y por eso es que lo tienes centralizado a través del Banco Central, pero el rato que tú haces descentralizado, se te va a subir Raimundo y todo el mundo y no solamente capitales, eh, capitales no oficiales, capitales que son deshonestos. Entonces, los países lo que buscan es implementar una blockchain, pero una blockchain centralizada. El momento que hay una blockchain centralizada en un gobierno, ya la gente empieza a dudar, porque dice, esta gente me va a hacer seguimientos, y más si es que yo hago ahí algún movimiento que quiero que sea secreto. Entonces la gente, y es lo que está pasando en El Salvador. El Salvador, la gente dice, yo no quiero bitcoins porque van a saber mi identidad, van a saber lo que hago con mi dinero, yo no quiero saber nada. Entonces, es por eso que estamos viendo este curso, es por eso que los bancos centrales dicen, listo, a ver, ¿cómo haría yo una implementación de una moneda digital, pero que sea centralizada y controlada por el Banco Central para no perder el control del sistema monetario? ¿Me explico? Porque si mañana hay una oferta y demanda tan alta, el valor de ese Bitcoin en El Salvador va a ser tan alta o tan bajo que se puede hasta quebrar el país. Entonces, siempre el Banco Central tiene que de ley o busca de ley identificar una tecnología de blockchain que le permita tener el control y el monitoreo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en el caso de Bitcoin, que es una organización privada donde tú puedes entrar y es de todos, puedes entrar si quieres, pero obviamente con el uso de un software que es el que te avala que eres parte ya de la cadena y donde el software se encarga de hacer minería si quieres hacer minería o de hacer transacciones si quieres hacer transacciones o compras o ventas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra todo el tema, ¿no es cierto? Y es por esto el curso, ¿no es cierto? Identificar cuál sería el mecanismo más idóneo para que un banco central pueda montar el esquema de monedas digitales, ¿sí? Y que tenga el control, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, José Luis. Oscar Solís dice que si el código QR es un tipo de blockchain. No, el QR es un identificador que se lo puede ingresar dentro de una blockchain haciéndole un token. El token no es nada más que una ficha que lo puedes utilizar como una moneda que lo puedes utilizar como parte del blockchain. Es decir, yo quiero mañana no sacar los bitcoins, sino que digo por QRs. Listo, pero ese QR entra dentro de mi esquema de blockchain como parte de la información de la cadena de información que voy a almacenar. ¿Sí? Se lo puede tratar como un token, no como un blockchain como tal, ¿no? ¿Alguien más? Yo, entonces, ahorita, por ejemplo, nuevamente Anastasio Valdés, perdón, Sigue, eh, sigue, tranquilo. por ejemplo, en mi país hay mucho problema del narcotráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita a través de bitcoins pueden hacer pues blanqueo de dinero impresionante porque el gobierno no tiene el control. ¿Es correcto? El problema es que ¿dónde lo transfieres la moneda física? ¿En qué país? Y como son grandes cantidades, inmediatamente el Banco Central va a detectarte o alguna entidad financiera te va a detectar. Pero obviamente es lo que están haciendo estas bandas delincuenciales, ¿no? Compran bitcoins como loco, pero y empiezan de alguna manera que no sea muy llamativa, a hacer transacciones, a utilizar testaferros y todo lo demás. Y sí, efectivamente es un medio de blanqueo, puede ser un medio de blanqueo de capitales mal habidos. Ok, gracias. No les dirán a decir nomás, porque después vamos a llenarnos de dineros mal habidos. Ya lo deben de saber. Ya deben ser dueños de alguna plataforma, de algunas criptomonedas. Eso es. Si no tienen más preguntas, digamos, finalizando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero.
por su presentación, muchas gracias a todos por su participación y muy interesante la temática. Muchas gracias. Listo, a sus órdenes. Buenos días. Un abrazo.